Buen día, jóvenes. Buen día, señoritas. Esperamos 2 minutos para comenzar, ¿les parece? Sí. En 2 minutos comenzamos, ¿ya? Listo, jóvenes. Listo, señoritas. Nuevamente el saludo cordial. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Quinta semana después del primer examen. Sin antes resolver básicamente lo que ha sido pues su evaluación del día de ayer, ¿no? Estuve revisando las preguntas y de verdad que no encuentro alguna pregunta que no haya sido dentro de lo que hemos desarrollado. En ese sentido, de manera muy rápida y muy puntual, vamos a desarrollar las 8 preguntas que se han tomado el día de ayer para que pues ustedes también puedan tener como referencia, sobre todo, las respuestas, aunque eso no va a cambiar su resultado, pues, ¿no? Yo siempre tengo una forma de pensar, de dar claves, ¿no? Más allá de dar claves, eso no cambia tu resultado, pero sí te da de cierta manera, te da un poco digamos, de asertividad en qué te has equivocado y en qué de repente no, ¿no? En qué has acertado y en qué no. Entonces, eso un poco para informarles. Entonces, todos me imagino estarán con su examen en la mano, pues si no lo tienen, bueno, apuntarán las claves, ¿no? Entonces, en la primera pregunta relatan la historia de Mario Ernesto, que es un estudiante del Colegio Leoncio Prado, que discute con una estudiante del Colegio Las Mercedes sobre los derechos humanos y le pregunta cuáles son las características y objetos de discusión. Y la respuesta creo que estaba muy sencilla, ¿no? Inherentes, progresivos, universales e inalienables. Esa es la respuesta a la pregunta número uno. O a la pregunta 45, ¿no? A la 46 es ¿en qué año y dónde fue aprobada la declaración? Esta fue la pregunta clave que tuvo que responder Juan en un examen de admisión de la Escuela de Suboficiales de la Policía. Y la respuesta es que, lo hemos dicho, no fue aprobada en la ciudad de París, Francia, cuando se llevaba a cabo la tercera Asamblea General de la ONU en 1948. Pregunta 47. En la Plaza de Armas de Amarilis, un grupo de jóvenes políticos habla sobre la importancia de la participación ciudadana y hacen referencia a todas las constituciones del Perú. Pedro, un estudiante de Derecho y Ciencias Políticas, sugirió que deberían iniciar analizando la primera constitución del Perú por tener una buena base sobre temas electorales.
¿Cuándo fue promulgada esta Constitución? El 12 de noviembre de 1823. Bueno, si no te acordabas la fecha exacta, al menos el año, ¿no? El año lo hemos hablado y hemos relatado la historia de cómo había nacido esta primera Constitución, con sobre todo los debates de que si el Perú iba a ser una monarquía o el Perú iba a ser una república. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de esa historia que les relataba sobre cómo nace la primera Constitución? Entonces, estaba muy fácil de poder responderla. Pregunta 48. Magali, fabricante de polos, después de haber solicitado información sobre el presupuesto y los términos de referencia del concurso público convocado por el Ministerio de Salud, no ha recibido respuesta en el plazo indicado por la ley. Ante esta omisión, señale qué garantía debería presentar Magali. Y lo hablábamos también, ¿no? Las tres primeras garantías protegen derechos, las tres siguientes protegen a la Constitución. ¿Quién protege el derecho a la información? Está de más, ¿no? El habeas data. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Hemos hecho ejemplo también de esto. Pregunta 49. 12 jovencitas del centro preuniversitario, acción de incumplimiento. Eso es cuando alguien, una autoridad, ordena a otra poder norma un acto administrativo. Acá no hay una orden. Acá simplemente no se le está brindando la información a alguien que está participando de un concurso público. No es acción de cumplimiento. Tampoco hay incumplimiento. La garantía es acción de cumplimiento, no es acción de incumplimiento. ¿Correcto? Pregunta 49. Dos jovencitas del CEPREVAL, Nay y Yera, están entusiasmadas de cumplir 18 años de edad y por primera vez participarán como ciudadanas en las próximas elecciones. Nay le explica a Yera que para ejercer la ciudadanía ejemplar deben conocer la tesis sobre la ciudadanía que propuso un filósofo de la antigua Grecia. Señale qué pensadores. Y de verdad que acá ya, si no sabías el nombre, al menos por descarte, ¿no? De las cinco alternativas, solo uno es filósofo, el resto son presidentes. Por lo tanto, la respuesta es Aristóteles. O sea, esta es una pregunta, como dice, regalo, ¿no? Regalo por Navidad, Año Nuevo, carnavales, no sé. Pero esa sí es una pregunta de regalo, ¿no? Uno mira las alternativas. Por ahí te podría generar dudas si de repente pudiesen puesto, ¿no? Platón, Sócrates, no sé, Herodoto, Tales de Mileto. Si tuviesen puesto cinco filósofos, por ahí te generaría cierta duda. Pero te han puesto un solo filósofo, el resto son expresidentes de Perú. Los restos son expresidentes del Perú. Entonces, la respuesta es Aristóteles, pues, ¿no? Sobra la política a la que se plantea esta tesis. Martín, acá era un poquito para que analicen. Ya. Martín, en una redada policial, fue encontrado en posesión de una tonelada de droga en la ciudad de Pucallpa. Después de un proceso judicial, fue encontrado culpable y sentenciado por 10 años. Martín estaba apoyando a un candidato para las próximas elecciones y no podrá ejercer su derecho al voto. Según el texto, la ciudadanía de Martín quedó suspendida. ¿Por qué? Y acá está fácil, pues, ¿no? O sea, para analizar, pero fácil en responder. Cuando te dice que ya es sentenciado, ¿ya? ¿Sentenciado a qué? A 10 años. ¿De qué? De pena privativa de la libertad, pues, ¿no? Por lo tanto, la respuesta es la sentencia con pena privativa de la libertad. Por ahí, ¿dónde podría haber generado duda cuando dice no puede ejercer su derecho al voto? Y ahí, por ahí te puede decir, no, profe, no puede ser sentencia con inhabilitación de derechos políticos, pero se acuerdan que yo les decía que la sentencia con inhabilitación de derechos políticos se hacía en base al artículo 100 de la Constitución y el que inhabilita, sobre todo, es el Congreso por un periodo de 10 años a funcionarios o exfuncionarios que hayan sido acusados de corrupción. Entonces acá no hay nada que tenga que ver con Martín. Martín no es ni funcionario ni tampoco es exfuncionario. Por lo tanto, la respuesta está clara, ¿no? Sentencia con pena privativa de la libertad. Pregunta 51. Uno de los candidatos para ser integrante del Jurado Nacional de Elecciones cumplió 38 años y pretende ser parte del Pleno. Al leer los requisitos, encuentra que los integrantes del pleno no pueden ser menores de ni mayores de. ¿Cuál es la escala de edad referida o requerida? Y lo hemos hablado cuando hemos mostrado a los cinco candidatos del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Edad mínima 45, edad máxima 70 años. Y pues la última pregunta es, un grupo de periodistas muy acuciosos investigan sobre la preparación y actualización del padrón electoral para las próximas elecciones. ¿Qué institución debe acudir
para recabar esa información. Y quien actualiza el padrón electoral, como lo hemos dicho, quien nos da la lista de aptos para votar, es la RENIEC. Y esto tiene que ver con los ejemplos que hemos dado. ¿Se acuerdan que les decía? Si, por ejemplo, un chico cumplía 18 años el mismo día de la elección, ¿votaba o no votaba? ¿Votaba o no votaba? Sí votaba, ¿no? Sí, sí votaba. ¿Por qué? Porque su nombre va a estar en el padrón electoral, que lo hace ¿quién? El, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil o simplemente RENIEC para todos, ¿no? Entonces, son 8 preguntas que yo me imagino que han hecho todas buenas, ¿cierto? ¿Sí? ¿Todas buenas han hecho o no? ¿Ustedes qué dicen? ¿Ah? ¿Todas buenas? Nadie se habrá equivocado en alguna, ¿no? O sí, o ha habido alguien que se ha equivocado al menos en una, en dos. Porque no creo que se hayan equivocado en masa. Por ahí uno te aceptó. Ya, perfecto. 8 de 8. Muy bien, chicos. Bien, muy bien. Se han hecho 7 de 8 también. También. La pregunta 48, pero ya avancé, pues, Liceto. O sea, tú de repente has entrado tarde. Habeas data es. La respuesta es habeas data, Liceto. ¿Ya? Listo. Listo, chicos. Dado esto, sí, comenzamos con lo que va a ser el segundo examen. ¿Ya? Antes de comenzar, siempre me gusta, más allá de las claves que se les brinda, me gusta ser claro y puntual. Miren, vean. Muy rápido. Este es el examen, este primer examen. Es la oportunidad donde muchos de ustedes tienen que aprovechar para sacarse muy buen puntaje. Yo no hablo de notas porque ahora son puntos. Los que lo han hecho, mis felicitaciones. Quiere decir que su preparación, más allá de los conocimientos que nosotros como docentes les brindamos, es que su preparación de ustedes mismos ha estado bien. ¿Ya? Y para eso, pues, las felicitaciones del caso. Como consejo es que no se confíen. Tenemos tantos años laborando en la educación preuniversitaria y en el CEPREVAL 14 años para ser exactos, y vemos algo que siempre se repite, que a veces los que sacan buen puntaje en el primer examen, en el segundo caen estrepitosamente y ya no les da el punto o el promedio, digamos, para poder ocupar vacante. Entonces, como consejo, si tú te has preparado ahora al 100% para este primer examen y eso te permite estar arriba, ahora para este segundo examen prepárate el 200%. ¿Por qué? Porque esto depende de tu ingreso a la universidad, que es uno de los objetivos que toda persona tiene, básicamente. O sea, ingresar a la universidad es algo que siempre uno anhela, ¿ya? Dos, aquellos que han sacado puntaje entre bien y regular, quiere decir que en algo te has equivocado. Y cuando digo algo, no me refiero a las claves de las preguntas, sino que en algo has fallado en tu preparación. De repente te has distraído en un momento que no debías, de repente te has relajado, básicamente en querer saber en algún curso o X cosa. Tú sabrás cómo ha sido ese tema del exceso de confianza. Entonces, ¿eso qué significa? Que ahora vas a tener que prepararte más, pero hay un detalle, dependes de lo que pasa con los de arriba. Entonces, vas a tener que estar a la expectativa nada más. Y tres, y a ellos me voy, a los que sacan de puntaje regular para abajo. Ustedes, chicos, están en un área donde no solo vale sacar un puntaje aprobatorio, acá es sacar buen puntaje. Ustedes sabrán, todavía no he visto los resultados, ahora lo voy a revisar, pero de seguro que han sacado buen puntaje. De seguro que han pasado los 850 puntos. ¿Ya? Entonces, eso significa que tienes que esmerarte más. Y a los que no lo han hecho es porque no le están dando la importancia a su preparación. Ahora, todos aquellos que quizás no puedan ingresar, tienen una oportunidad a la semana. Por eso es que un error que cometen los estudiantes es simplemente desilusionarse después del primer examen. Se desilusionan después del primer examen, ya no asisten o no ingresan a las clases del segundo examen, pero quieren ingresar por examen de admisión. Ahí viene una debilidad, ¿ve? Entonces, lo peor que pueden hacer es dejar de entrar a las clases virtuales. Eso es lo peor que pueden hacer. Entonces, ¿vas a tener una oportunidad? Sí. Quizás no la última,
pero la oportunidad reciente que se te va a presentar. La otra oportunidad se va a ver pues en el otro siglo o de repente en el otro examen de admisión, no sé, pero tienes oportunidades. Entonces, ¿de quién depende? Exclusivamente de ustedes, pues chicos, nada más, ¿no? O sea, más allá de profesor, que en este papel me toca estar, también me gustaría que este consejo sea más de amigo, ¿no? O sea, esfuérzate, dedícate un poco más. Este bendito aparatito llamado celular, déjalo de lado, porque este es un distractor, pues, ¿ya? Uno cuando estudia tiene que tener un ambiente adecuado, ¿ve? Una silla, una mesa. Yo les decía la primera clase que nos conocíamos. Ya, aquellos que, por ejemplo, reciben clases ahorita, no sé si habrá, si reciben clases en su cama, en el sofá, quieras o no, no vas a aprender. ¿Por qué? Porque la cama está para dormir y el sofá está para descansar, pues. Entonces, en un momento vas a estar atento y en otro momento vas a estar de sueño, o distraído viendo tele o escuchando música. Y así uno no se prepara para un examen. También les decía que el único secreto para estudiar es la concentración al máximo. Si tú te concentras, vas a darte cuenta que los resultados van a estar ahí a la vista y paciencia de todos. Pero si tú no te concentras, entonces no pidas pues hacer magia, ¿no? Entonces, eso como recomendación, chicos, y nada más, ¿no? No quiero dilatar más el tiempo. Entonces, ahora vamos a ver cuatro temas, ¿sí? O tres temas en sí. ¿Va? La diversidad cultural, el Estado peruano con sus dividido en dos capítulos y lo que es la realidad social. Entonces son tres capítulos, pero que lo vamos a ver en estas 4 semanas. Hay capítulos amplios como esta de acá es un capítulo muy amplio, pero que lo vamos a desarrollar como lo hemos hecho para el primer examen. Ustedes saben que sí, terminamos todo. Entonces, para hablar de lo que es la diversidad cultural, primero hay que conceptualizarlo, pues, ¿no? Como una variedad de expresiones culturales y formas de vida que existen en el mundo, ¿sí? Y que éstas se van a manifestar con lenguas, religiones, costumbres, tradiciones, arte, música y otros aspectos. Entonces, cuando uno habla de la diversidad cultural, pues está hablando de lo que es cultura y cultura de las sociedades. Es algo que nos identifica y sobre todo es algo que nos diferencia de otras naciones, ¿no? Ahora, basándonos en esta definición, la primera pregunta de rigor. ¿El Perú es un país culturalmente diverso, sí o no? ¿Ah? ¿El Perú es un país culturalmente diverso, sí o no? ¿Ustedes qué dicen? Y la respuesta que sí, pues, ¿no? Y la respuesta es que sí, ¿no? Tenemos una gran variedad de costumbres, de tradiciones, de arte, de música, de danza, de mitos, de leyendas, etcétera, 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 pues, ¿no? Ahora, tener un país muy diverso puede traer ventajas y desventajas, sí, ¿ve? Las ventajas es que, pues, es un valor importante para la humanidad, por lo que ya estamos diciendo, que es parte de la cultura. También nos permite un enriquecimiento mutuo, ¿no? Uno cuando va a otro lugar y aprende de la cultura de ese lugar, pues está enriqueciéndose, ¿no? Está creciendo su bagaje cultural, como se dice. Y pues nos va a permitir construir sociedades más inclusivas y tolerantes. Ese es por un lado las ventajas, pero por otro lado también hay ciertas desventajas, ¿no? Que no debería darse de cierta manera. Pero ¿qué genera? Dice, tensiones y conflictos cuando se enfrentan culturas que tienen valores y creencias diferentes. Y ahí viene una suerte de discriminación, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces los que pertenecen a una cultura se sienten con complejos de superioridad de otra cultura. Y ahí viene un gran problema. Es por ello que una de los tipos de discriminación que existe en nuestro país es la étnica cultural. ¿Ve? En el Perú existe la discriminación étnica y cultural. Te miran como, dice, bichito raro, porque practicas cierta costumbre, porque de repente hablas un determinado idioma, porque tienes una gastronomía diferente. Y eso es justamente la desventaja que no se debería dar, pero sí existe. Entonces, es muy importante reconocer y respetar la diversidad cultural, obviamente, y para ello hay que promover el diálogo intercultural y trabajar juntos. Tres instituciones del Estado definen de diferente manera a lo que es la diversidad cultural. Entonces, estamos viendo más o menos cómo va a ser el examen. Cuando se nos pregunten sobre las definiciones de diversidad cultural, cerrar los ojos. Si te dan nombres, no es. Si te dan nombres de órganos internacionales, tampoco es. Las definiciones son de instituciones del Estado, instituciones nacionales. ¿Cuáles son? Ministerio de Cultura, Defensoría del Pueblo, INEI.
Entonces, miren, acuérdate, las definiciones es instituciones del Estado. Que dan otra alternativa que no tenga nada que ver con esto, automáticamente no tiene nada que ver con ello. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice el Ministerio de Cultura sobre la diversidad cultural? Que se refiere a la multiplicidad de expresiones culturales que existen en el Perú y que se manifiestan en las diversas lenguas, tradiciones, costumbres, prácticas y saberes de los pueblos y comunidades que lo conforman. Para que entiendas esta definición, cuando dice multiplicidad de expresiones, ¿qué nos está diciendo en una sola palabra? Que somos un país multicultural. Acuérdate, la definición del Ministerio de Cultura tiene que ver con una palabra que se llama la multiculturalidad. Varias culturas que tienen diferentes expresiones. ¿Ve? Muy diferente a la Defensoría del Pueblo. Piensan que es lo mismo, pero no lo es. ¿Qué dice la Defensoría del Pueblo? Se refiere a la variedad de formas en que se expresan las culturas dentro del territorio peruano y que se manifiestan en las distintas lenguas, creencias, prácticas, saberes de los pueblos y comunidades que lo integran. Profe, ¿no es lo mismo? No. Acá te está diciendo cómo las culturas manifiestan sus expresiones culturales. ¿Cómo lo hacen? Por ejemplo, la Pachamanca. ¿La Pachamanca es parte de la cultura peruana? Sí. ¿Es la misma en toda la zona andina? No, no es la misma, ¿ve? Por ejemplo, la Pachamanca de Huánuco, ¿será igual a la Pachamanca de Huancayo o es diferente? ¿Ah? Es diferente, ¿no? Igual, danza. Los negritos de Huánuco, ¿será igual a los negritos de Huayanca, Ancash? No, no. Entonces, cada lugar, por sus diferentes idiosincrasia, por sus diferentes patrones, tienen una forma diferente de poder manifestar sus expresiones culturales, ¿no? Entonces, no en todos los lugares, por más que sea el mismo nombre, va a ser lo mismo. ¿Ya? No va a ser lo mismo. Por ejemplo, hablando de la Pachamanga, ¿no? La Pachamanga de Huánuco es de color verde por el chincho, la Pachamanga huancaína es de color medio amarillento por el ají mirasol, ¿no? Entonces, eso es la forma de cómo se expresan. Pero al fin y al cabo es Pachamanca, se prepara en piedra. Sí, pues, pero la forma es diferente. ¿Ya? El INEI ya nos da algo más diferente a los otros dos. ¿Qué nos dice? Que es una variedad de grupos étnicos, lingüísticos y religiosos y culturales que existen en el Perú y que se expresan en las diferentes formas de vida, costumbres, tradiciones y manifestaciones artísticas y culturales. Sobre ello, ¿qué podemos decir? Que, por ejemplo, el INEI, cuando dice variedad de grupos étnicos, sí. Variedad de grupos lingüísticos, sí. Variedad de grupos culturales, sí. Variedad de grupos religiosos también será parte de la diversidad o no. ¿Ustedes qué dicen? ¿La religión es parte de la diversidad? ¿Ah? Sí. Tú te has puesto a pensar, ¿por qué el Perú es un país que tiene, por ejemplo, muchas costumbres, tradiciones? ¿Ah? Y aunque tú no lo creas, muchas de las costumbres, tradiciones de las danzas, su origen está en el tema religioso. Ejemplo, a los ejemplos nos remitimos. ¿Ve? La danza de los negritos. La danza de los negritos, ¿qué tipo de festividad es? ¿Qué tipo de festividad es la danza de los negritos? ¿Ah? Es una festividad religiosa. Tú te has visto a las cuadrillas que han bailado del 24 de diciembre al 15 de enero. ¿A quién llevaban en sus hombros las cargadoras? ¿A quién llevaban en sus hombros las cargadoras? ¿Ah? ¿A quién? A ver. A la imagen del niño Jesús. ¿Sí? ¿Y por qué llevan a esa imagen? Porque lo adoran. ¿Ah? No, no se adora. Se veneran. Las imágenes se veneran. Es igual que tú tendrías la foto de tu mamá en tu billetera. No lo adoras, sino lo veneras, le respetas bastante porque es la imagen de tu mamá, de tu papá. ¿Ya? Pero ¿por qué? A ver, porque en la época colonial, los esclavos, ¿sí? Los esclavos, justo en esas fechas, el patrón dueño de las haciendas les daba vacaciones. Y como estos esclavos ya habían sido cristianizados, ellos consideraban que entre la Navidad y la bajada de Reyes, ellos tendrían que rendirle veneración al niño Jesús, al nacimiento del niño Jesús. Entonces, ¿a dónde voy? A que la danza de los negritos
Es una fiesta religiosa. Las cuadrillas muy temprano, ¿a dónde van antes de comenzar a bailar? Antes de comenzar a bailar por las calles de Huánuco, ¿a dónde van? A recibir misa, ¿no? Obviamente, parte de la Iglesia Católica. Van a recibir misa, ¿ven? Después toman, después comen, se embriagan. Eso ya es la distorsión de la danza. Hay cuadrillas que hemos tenido la oportunidad de ver y pertenecer que son muy estrictos en ese tema. ¿Qué le dicen a sus bailantes? Si vas a tomar, no te embriagues. Toma para refrescarte, toma para de repente brindar ahí con tus familiares, pero no te embriagues, porque vas a dar un espectáculo bochornoso. Y si lo haces, al año siguiente ya no te vuelven a decir para qué bailes. Hay otras que no. Hay otras que lo primero que buscan, más allá de la comida y de cualquier otra cosa, es la cerveza. Y luego los bailantes, para dar vergüenza, pues en las calles de nuestra ciudad. Entonces, pero en sí la danza es una danza religiosa, ¿ve? ¿Se da cuenta o no? Entonces, ¿cómo la religión digamos, se ha hecho presente en muchas de nuestras festividades? Ahora, en el mes de febrero, Perú va a ser sede, o es sede siempre, de la segunda festividad más grande de América del Sur, después del Río de Janeiro. Va a ser en la localidad de Puno. ¿Qué festividad es? ¿Qué festividad es? A ver, si es que están ahí al tanto de la parte cultural. Virgen ¿Ah? de la Candelaria. Muy bien. La fiesta de la Virgen de la Candelaria. Desde el nombre ya te dice qué cosa, que es una fiesta religiosa, pues. Las asociaciones culturales, folclóricas que hay en Puna, bailan en honor a quién. En Puno le llaman la mamacha de la Candelaria. ¿Ve? La mamacha de la Candelaria. ¿Ven? Entonces, la religión está muy presente acá, en parte de nuestra diversidad. ¿Qué artículos de la Constitución se nos habla sobre la diversidad cultural, sobre este derecho? El artículo 2, inciso o numeral 19. Cualquiera de los temas es lo mismo. ¿Y qué derecho tenemos acá? El derecho a la identidad técnica y cultural, y que el Estado dice debe reconocer y proteger la pluralidad técnica y cultural de la nación. Todo peruano tiene derecho a usar su propio idioma ante cualquier autoridad mediante un intérprete. Sobre este artículo y este numeral o inciso, tengo dos videos para mostrarles. Me confirman si se escucha, por favor, ¿ya? Si no, para corregirlo. Muy mal me ha tratado este día. Yo soy una persona. ¿Se está escuchando? ¿Se está escuchando? Perfecto. Entonces, quiero que observen, voy a volver a ponerlo, ¿ya? Quiero que observen este video. Muy mal me ha tratado ese día. Yo soy una persona trabajadora, comerciante, que soy humilde, ella no me puede maltratar, pero frente a mi persona, yo me he encontrado discriminada ese día. La señorita Rosemary me dice, señora Bartolo, buenos días, nos saludamos. Señora Bartolo, ¿por qué viene usted así? Venir con tu blusa bien vestida, bien arreglada. ¿Qué es lo que pasa? Me dice la señorita Rosemary. Señorita, ¿qué pasa? ¿Por qué tanta humillación? Voy a venirme con mi mini falda, ¿quieres que venga? No, mamita, yo no voy a cambiar mi trayectoria. Esa es mi vestimenta desde mi niñez. No me puede estar cambiándome, señorita. Está usted muy mal. ¿Y dónde estarán mis colegas regidores que acá no están? Listo, chicos. ¿Qué ven en ese video que relata la señora Bartola, regidora de un distrito de Arequipa? ¿Qué ven en ese video? ¿Ah? ¿Nadie? Claro, una discriminación. Te cuento, la señora que está en el video, ella es regidora de un distrito de Arequipa, como les digo, pero no ha nacido en Arequipa, ella es nacida en Puno, ¿ya? Entonces, un día le invitan a un evento, ¿ya? Y ella se va vestida de traje típico de Puno. Profe, eso no era una ofensa, ¿no? ¿Por qué? Porque como ella relata, dice, no, yo siempre me he vestido así. Yo de niña me he vestido así, dice ella, ¿no? Entonces, cuando llega al evento, ¿qué ocurre?
una de las encargadas de la organización del evento no la deja subir al estrado. Y le dice que la forma como ella había sido vestida, pues no estaba como estaban los demás regidores. Y no la deja. Entonces, ella se ha sentido discriminada en la parte de su identidad étnica y cultural. Profe, ¿y ahí quedó? No, ella la denunció a la responsable y al alcalde también, porque el alcalde no dijo nada, ante la Defensoría del Pueblo. Al final, al alcalde le llamaron la atención, pero la señorita la despidieron. ¿Por qué? Por un trato discriminatorio. Tengo un segundo video y para que puedan ver claro, voy a apagar mi cámara, ¿ya? María Cleofé Sumire de Conde, quien ha sido proclamada como tal por el departamento de Cusco para el periodo 2006-2011. María Cleofé Sumire de Conde, de Unión por el Perú, es abogada y fue elegida por el departamento del Cusco. Mama María Cleofé Sumire de Conde, Nespa, Mama Congresistapa, Paimi Lancaiconca, Iskay Chonca, Sotao Guatamanta, Iskay Pacha, Iskay Huaranca, Sotao Guatamanta Pacha, Iskay Huaranca, Chonca, Ujne Guatacama. No kami yang kasar, os kolyak taipa, Mikaela Bastitas Kalpangwang, Tupa Hamarus Kalpangwang, Pacha Kutes Kalpangwang, Hinaya Taktaita y Eduardo Subira Kalpangwang. Señora congresista, va a volver a jurar para que hagan la traducción. Señor relator, proceda. Señora congresista electa, jura usted por la patria cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes y guardar secreto en los asuntos así calificados. Akhlias, Akhlias, mamá congresista. Hinayata, Kay, Tupa Hamarus Kalpangwang, Mikaela Bastitas Kalpangwang, Hinayata, Pacha Kutes Kalpangwang, Amasua, Amatela, Hirita. Akhliasca, se llama mi. Listo. En esta primera parte casi está todo lo que ocurre ya. Ya no sé si se han percatado, porque este es un video de más de 5 o 6 minutos. En esta primera parte, ¿qué ocurre? A ver, lo que en la segunda parte del artículo 2, numeral 19, ¿qué dice? Todo ciudadano o todo peruano, perdón, tiene derecho a usar su propio idioma ante cualquier autoridad. Entonces, ella ya había manifestado que el día de la juramentación como congresista, periodo 2006-2011, y ella había manifestado que iba a juramentar en quechua. Entonces, a ella no se le informa el procedimiento que se va a tener que hacer cuando hay un intérprete, cuando hay un traductor. ¿Cómo es cuando hay un traductor? Primero el emisor habla, el traductor hace la traducción, no vale la redundancia, el receptor recibe, el receptor emite nuevamente el mensaje y así, ¿no? Es la ida y la venida del mensaje, pero con el traductor. ¿Por qué? Porque se está utilizando un idioma que no es para todos. ¿Ya? Entonces, ella, cuando entra al Congreso, entra a la juramentación, no se le informa que primero tiene que hablar el traductor, o primero el presidente del Congreso, que es el señor de lentes, luego el traductor habla, ella recibe el mensaje, responde, el traductor informa al señor de lentes y así. Pero no, a ella le llaman y ella sin saber ya juramenta por una vez. Entonces nuevamente el señor le dice, tienes que juramentar otra vez. Y en esa segunda vez no aclaran los procesos. Ella juramentó hasta por 3 veces en ese día. Y fue un papelón a nivel internacional. ¿Por qué? Porque no se les estaba respetando su identidad técnica. Miren, ve. Profe, y esto ocurrió de verdad, claro, este es un video real que ocurrió en el 2006 en nuestro país. Entonces, ustedes tienen que ponerse a pensar, ¿no? Si a una persona con el cargo que tiene como congresista le hicieron esto ante todos los peruanos, porque esto fue televisado,
Imagínate aquellas personas quechohablantes, aymarahablantes, ashaninkas, shipibos, boras, machiguengas y todos los que existen, ¿cómo les tratarán cuando quieren utilizar su propio idioma? Imagínense, no hay cámaras, no hay nadie quien vea. Entonces, eso es lo que uno tiene que entender, ¿ve? En nuestro país, pues, por más que tenemos un derecho reconocido, que es el derecho a la identidad técnica y cultural, a veces no se respeta. Y no se respeta básicamente a veces por quiénes, por las instituciones y por las autoridades. En este segundo video hicimos un papelón a nivel internacional. ¿De qué nos jactamos? De ser un país culturalmente diverso, pero miren cómo hemos tratado a una congresista representante de Cusco quechohablante. Ahora alguien me dirá, profe, pero ella no podía utilizar el castellano. Sí, porque ella era bilingüe, castellano y quechua. Pero ella, ¿por qué decidió juramentar en quechua? Para que la gente que votó por ella, que fue quechohablante, la entienda. ¿Eh? Entonces no fue por básicamente un gusto de ella, fue porque quería que entiendan la gente que la había apoyado. Y estaba en todo su derecho, ¿no? ¿Ustedes qué dicen? ¿Ah? ¿Estaba en todo su derecho juramentar en quechua o no? ¿Sí? Sí, La profesor. Constitución te permite. La Constitución te permite, ¿ve? Entonces, miren dos casos cómo se vulnera el artículo 2, numeral 19. El 17, ¿qué dice? El Estado garantiza la erradicación del analfabetismo. Asimismo, fomenta la educación bilingüe e intercultural según las características de cada zona. Preserva las diversas manifestaciones culturales y lingüísticas del país y promueve la integración nacional. Primer punto. Cuando uno habla del analfabetismo, ¿a quién se le llama analfabeto? ¿Quién es la población analfabeta? Normalmente se identifica con las personas que no saben leer y escribir. Pero hay un detalle más que no consideran las personas. ¿Cuál es? Que no solo son las personas que no saben leer y escribir, sino los que no lo han hecho hasta cierta edad, hasta los 15 años. Si hasta los 15 años una persona no ha aprendido a leer o a escribir, pasado los 15 años va a ser considerado analfabeto. Primer punto. Dos, ¿cuánto es la población analfabeta en la actualidad? Más o menos 6%. 6% de peruanos mayores de 15 años son analfabetos. Que estamos hablando alrededor de 1,5 millones de personas. 1,5 millones de personas no saben leer y escribir y por ende son fáciles de engañar. Si tú sigues especificando esta población analfabeta, la mayoría de población analfabeta, me atrevo a decir el 60% de analfabetos, son de las comunidades indígenas, de las comunidades nativas. Entonces, ¿por qué? Porque lamentablemente llega un profesor a un colegio donde hay ashanin, cachipibos, quechos, aymaras, y les quiere imponer el castellano. Entonces, al querer imponer el castellano, ¿qué termina haciendo el niño? Termina dejando de ir al centro educativo. Y por ende se convierte en un analfabeto más. Entonces, ¿qué es lo que dice está haciendo el Estado? Está fomentando la educación bilingüe e intercultural. Quiere decir que si, por ejemplo, hay un profesor que gana un concurso para que enseñe en un lugar en donde los niños y adolescentes son ashanincas, entonces cuando vaya al colegio les tiene que enseñar en su lengua originaria, que es el ashaninca, y en el castellano. Profe, pero eso sería doble trabajo, ¿sí? Sería doble trabajo. Pero también, ¿qué estarías generando? Que se protege esa población y que sobre todo no haya analfabetismo. ¿Ve? Entonces, eso es en cuanto al artículo 17. ¿Se entiende, no? ¿Sí? ¿O hay alguna duda? Muy bien. Y el artículo 48, ¿qué nos reconoce ya? Nos dice que son idiomas oficiales el castellano y en las zonas donde predomina el quechua, el aymara y otras lenguas originarias. De manera muy puntual, el artículo 48 nos está reconociendo la diversidad lingüística. Entonces, acá viene un tema. El Perú es un país multilingüista. El Perú es un país multilingüista. Ahora vamos a ver cuántas lenguas hay. Entonces, eso es en cuanto Muy mal me ha tratado ese día. a lo que es los 3 artículos de la Constitución. Parte de la diversidad cultural es la parte étnica y lingüística. ¿Y cómo se conceptualiza? Como la variedad de grupos étnicos y lenguas que existen dentro de una determinada región o país. Y el Perú en eso también es un país muy importante, ¿no? Tenemos una gran cantidad de etnias y una gran cantidad de lenguas. En el Perú
la diversidad étnica y lingüística se puede entender como la presencia de grupos étnicos con sus propias lenguas, sus costumbres y tradiciones, que de acuerdo al INEI, Instituto Nacional de Estadística e Informática, o el BDPI, base de datos de los pueblos indígenas, nuestro país tiene 55 pueblos originarios y 47 lenguas reconocidas. Es un aspecto importante para la identidad y puede ser objeto de estudio por diferentes carreras, ¿no? La antropología, la sociología y la lingüística. Lo escucho, alguien levantó la mano. Rostri, creo. A ver, Sí, ¿cuál es la profe, consulta? Te escucho. estoy viendo dos cuadros grises en la pantalla. No puedo leer lo que queda del resto de los nombres de los tipos de quechua. Ya, un ratito. A ver. Ahora sí, profe, muchas gracias. Ya, el cuadro gris es lo que me aparece a mí como organizador, este, como dice, el comando, ¿no? Lo he tratado de reducir el tamaño para que se pueda visualizar. Ya, pero ese es parte de que yo como el que estoy mostrando la pantalla sale, ¿no? Sí, así es que no lo puedo cerrar porque solo se puede expandir y se puede reducir nada más. Pero eliminar no lo puedo hacer. A ver, voy a ponerlo acá arriba. Ya, ahí está mejor, ¿no? ¿Sí? Profe, El muchas cuadro gris. gracias. Ya, perfecto. Entonces, ese es en cuanto a lo que es pues el tema de los datos. Ahora, hablando de la parte lingüística en particular, la lengua más importante originaria que tiene el Perú, pues es el quechua, ¿no? Y el quechua es una macrolengua. ¿Por qué macrolengua? Porque es una lengua grande que tiene dos familias etnolingüísticas. Por un lado, tenemos el quechua huayhuash y por otro lado tenemos el quechua huampuy. El quechua huayhuash, desarrollado en la parte amazónica y por eso es que se le llama o denomina quichua, y en la zona de los Andes centrales tenemos el dialecto del quechua ancashino, del quechua huancaíno, del quechua huanuqueño y del quechua serreño. Por otro lado, el quechua huampuy es en el norte y el sur de nuestro país, y en el norte existe el quechua lambayecano y el cajamarquino, y en el sur el quechua chanca y el quechua del Collao. Entonces, así de grande es el quechua, ya, así de grande es el quechua. Profe, ¿de dónde ha salido esta información? Como ustedes pueden ver, en la parte inferior está la fuente, Ministerio de Cultura, Ministerio de Educación, la Universidad de Cambridge, el diccionario quechua y la familia lingüística quechua. Entonces, toda esta información ha salido de estas fuentes, ¿ya? Ahora, también hablar de la diversidad técnica y lingüística nos lleva, pues, a que nuestra sociedad y nuestra cultura se han enriquecido, ¿no? A través de la música, el arte, la literatura y la gastronomía, que son los ejemplos más claros, ¿no? Y acá, pues, para hablar de manera muy puntual, la música andina, ¿ve? La música andina es una combinación de melodías y ritmos indígenas y europeos que reflejan la diversidad técnica. Sobre ello, una pregunta, a ver, de cultura. Eh, ¿Qué instrumentos musicales nos dejarían los incas de herencia? ¿Qué instrumentos musicales nos dejarían los incas de herencia? A ver, ¿alguien? Está fácil la respuesta. ¿Nadie? La quena, ya, la zampoña, ¿sí? El quenacho, que en resumen, ¿qué instrumentos son? Son instrumentos de viento. ¿Con qué instrumentos de Europa se fusionan? ¿Qué españoles? ¿Qué instrumentos nos trajeron los españoles? A ver, ¿nadie? Las trompetas. Trompeta, no. Los españoles nos trajeron instrumentos de cuerda, llámese la guitarra, llámese el arpa, llámese el violín. Pero que en el Perú aparecería un instrumento fusionado, ya que es de cuerda. ¿Cuál es el instrumento de cuerda peruano? ¿El charango? El charango, pues, el charango. Muy bien, el charango. El arpa es europeo, Yelvi. El arpa es europeo. ¿Ya? Entonces,
la música pues es parte de esta diversidad que es una fusión. Lo mismo es de la comida, ¿no? También es una mezcla de diferentes influencias desde la cocina indígena hasta la europea, africana y asiática. Y una de las comidas que quizás es muy consumidas, digamos, es lo que la mayoría pues come, ¿no? El famoso arroz chaufa. ¿El arroz chaufa es un plato eminentemente peruano o es un plato asiático? ¿Ustedes qué dicen? Asiático. ¿Por qué asiático? Porque venden los chinos. No. A ver, ustedes revisen la gastronomía china o japonesa y si hay chaufa. ¿Hay en la gastronomía china, japonesa chaufa? No hay. No. No existe. Arroz frito, no, yo he visto que el arroz frito es diferente. No, 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 no. Tú miras la gastronomía peruana y la gastronomía peruana sí considera al arroz chaufa como suya. El arroz chaufa es suyo, ¿ya? Es nacido en Perú. Pero que lo hicieron ¿quiénes? ¿Quiénes hicieron este plato? Lo hicieron, pues, los chinos. ¿De qué? De las sobre las comidas, ¿no? ¿Cuál es el ingrediente chino que sí en este plato peruano se utiliza? Pues la salsa de soya, ¿ya? La salsa de soya. Lo que nosotros le llamamos el sillao, pues, ¿no? Por eso es que ahí tú te das cuenta cómo los peruanos son muy creativos hasta para los ingredientes, ¿no? La salsa de soya, la verdadera, eso que por ejemplo, los chinos que venden comida en Perú compran importada, es una botella de medio menos de 300 mililitros, cuesta como 40 soles, venden en el barrio chino, por detrás del Palacio de Justicia en Lima, ¿ya? Tú compras eso, con 4 o 5 gotitas a una buena porción de arroz, lo pintaste de marrón. Pero como eso cuesta, entonces sale el sillao, ¿no? Y el sillao, Tito, Kiko y todo lo que utilizan las personas que cocinan, para que lo pinte el arroz de color marrón, tienen que echarle casi mitad de la botella, ¿no? Entonces, ahí es donde tú puedes decir que tiene una influencia muy fuerte este ingrediente en este plato, pero el arroz chaufa es eminentemente peruano. Ahora, con el tiempo, ¿qué ha pasado con este plato? Se ha diversificado más, ¿no? Por ejemplo, tú te vas a la selva y ¿qué tienes? El chaufa amazónico. ¿Y qué contiene el chaufa amazónico? Aparte del arroz y del sillao. Tiene pues su cecina, su chorizo selvático, lo acompañan con plátano frito, etcétera, etcétera. Te vas a la costa y tienes el chaufa de pescado, ¿ya? Que obviamente su ingrediente es el pescado, ¿no? Y que es muy rico. Que muchos piensan que es el arroz con mariscos. No, una cosa es el chaufa de pescado y otra cosa es el arroz con mariscos, que es de color medio naranja, ¿no? Ahora, te vas a algunos otros lugares, tienes chaufa de pollo, de pato, de chancho, de res, 2 sabores, 3 sabores, 5 sabores, 7 sabores y no sé qué más existe, ¿ve? Entonces, ¿cómo se ha diversificado este plato que es peruano, pero que tiene cierta influencia asiática, ¿no? Lo mismo el anticucho, pues. El anticucho, ¿quiénes lo han hecho? El anticucho lo han hecho los africanos, ¿no? ¿Sí? ¿De qué? De las vísceras, de la res. En la época de la colonia, los esclavos estaban prohibidos comer carne. Ellos no podían comer carne, ¿ya? Entonces, eh, los españoles botaban las vísceras de la res y ellos comían lo mejor, ¿no? Ellos comían, pues, el lomo, el cuadril y todo lo que es pura pulpa de carne, ¿no? Entonces, los africanos, perdón, como anhelaban comer carne, iban pues de lo que botaban los españoles, las vísceras, de eso pues empezarían a preparar algunos platos, ¿no? Y es ahí donde nace el anticucho. ¿Ya? El anticucho pues es del corazón de la res, ¿ve? Y con ello pues este plato se ha hecho pues muy significativo, ¿no? ¿Ve? Muy significativo se ha hecho este plato, ¿ve? Ahora pues ya lo acompañan con diferentes cosas, porque antes el anticucho solo era el corazón partido, metido en palo de carrizo y asado al fuego, ¿no? Para cocinarlo. Ahora ya le echan pues la sal, el pimiento y comino, el ají colorado, ¿no? El ahumado que tiene, lo acompañan con choclo, con papas sancochadas, ají y una serie de cosas. Entonces,
toda esta influencia, pues, extranjera a nuestra comida ha tenido que ver también con la diversidad cultural, pues. ¿Cuáles son los pueblos originarios más importantes que hay en nuestro país, de los 55 que hemos manifestado? Los quechuas en primer lugar. Se habla que tenemos un poco más de 3 millones de quechohablantes en nuestro país, lo cual hace una población importante. Segundo están los aymaras, tercero están los ayaninkas y cuarto están los chupivos y los aguajún o aguarunas. Hay más, obviamente que más, pues, ¿no? Tenemos a los boras, a los machiguengas, a los no machiguengas, a los huitotos, a los huampis, a los arabuc, a los ¿cómo se llaman estos? A los ejeja, a un grupo que está casi desapareciendo, los taushiros. La lengua taushiro solo quedan 2 personas que lo hablan, nada más en todo el territorio peruano. Ya se le puede catalogar como una lengua extinta casi al taushiro, ya a una lengua amazónica. Entonces, cada uno de estos grupos tiene su propia lengua, sus tradiciones, sus costumbres, modos de vida, lo que contribuye a la riqueza del país, cierto, pues, ¿no? Los quechuas, ¿qué idioma hablan? El quechua. Los aymaras, ¿qué idioma habla? El aymara. Los chipivos, ¿qué idioma hablan? El chipivo. ¿Ve? Entonces, es por eso que se identifica tanto a los que son grupos étnicos como también las lenguas. Entonces, con esto hemos terminado el primer tema de cultura, que es la diversidad cultural. No sé si hubiera alguna pregunta. ¿Está quedando claro? ¿Sí? ¿Está quedando claro, chicos? Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver el segundo tema en cultura, que son... Y para hablar de los cambios culturales, primero hay que conceptualizarlos, ¿no? Como las transformaciones que ocurren a lo largo de la cultura, a lo largo del tiempo, y estos cambios pueden ser de diferentes tipos, desde pequeños ajustes hasta transformaciones significativas en valores, creencias, costumbres y comportamientos de una sociedad. O sea, en otros términos, es cuando un grupo cultural puede tener ciertas modificaciones en sus valores, creencias, costumbres, comportamientos, de manera muy pequeña, como también de manera muy grande. ¿Ve? Por eso dice, ¿no? Pequeños ajustes o transformaciones significativas. 5 autores nos van a definir de diferente manera a lo que son los cambios culturales. Primero está Clifford Hertz, que nos dice que los cambios culturales son el resultado de procesos históricos, políticos y sociales complejos que dan lugar a la reinterpretación de las tradiciones culturales existentes. Esta reinterpretación puede llevar a una transformación profunda de la cultura de una sociedad. O sea, lo que dice Clifford Hertz es cierto, ¿no? Producto de un proceso histórico, político y social, una sociedad puede cambiar mucho. Nosotros lo hemos tenido, con la época colonial. En la época colonial, la sociedad inca tenía ya una estructura política, económica y social, y cuando llegan los españoles, cambia esta estructura, ¿no? Por ejemplo, en el tema político, ¿no? En la época incaica, el soberano era el inca. Cuando llegan los españoles, el soberano, ¿quién era? ¿Quién era el que gobernaba en la época colonial? ¿Ah? El virrey. A nivel social también, ¿ve? A nivel social, el tema religioso también fue muy, muy cambiado, ¿ve? Los incas eran, ¿qué tipo de religión eran los incas? A ver, cultura general. A ver, ¿qué tipo de religión eran los incas? Religión. ¿Nadie? ¿Qué tipo de religión? A ver. Ya, ¿cómo se llama de creer en el sol, en la luna, Talía? Tú ya me estás dando cuestiones más específicas. Mayuri, politeísta. Politeísta es varios dioses. Eso no es la religión. No. ¿Cómo se llama quien que cree e idolatra a la naturaleza, al sol, la luna, las estrellas, el rayo, el río, la tierra, el mar? ¿Cómo se llama aquella persona que cree en ellos? Panteísmo. Ahora sí, Trinidad. Ahora sí. La religión de los incas eran panteístas. ¿Por qué religión se le cambió cuando llegan los españoles? ¿Qué religión? ¿Cómo se llama a los que creen en Dios? Ya, el catolicismo, cristianismo es parte de, pero ¿cómo se llama la religión de creer en Dios? ¿Cómo se llama a los que creen en Dios? Al- y a los que creen en Dios se les llama deístas.
deístas, deístas, ¿ya? Creen en Dios, ¿ve? Panteístas, deístas. Entonces, los incas dejaron de ser panteístas para volverse deístas. Pero hay un detalle, ¿ese cambio fue voluntario o ese cambio fue impositivo, violento? ¿Ah? ¿Fue voluntario o fue violento, ¿no? Indígena que no quería dejar de creer en la naturaleza, pues simplemente era catalogado de hereje. Y el hereje, pecador, muerte. Por eso es que los indígenas no tuvieron más que volverse deístas, ¿no? Y ahí viene ya el catolicismo, cristianismo, pues. ¿Eh? Entonces, es muy cierto lo que dice Clifford Hertz. Tenemos la definición de Arnold Toynbee. Y Arnold Toynbee, ¿cómo lo define a los cambios culturales? Él dice que identificó a los desafíos como motor clave de los cambios culturales. Para Toynbee, los desafíos son situaciones de crisis o cambios que obligan a una sociedad a adaptarse o a transformarse para sobrevivir. Entonces, lo que dice él es cierto. Tú cambias para vivir, para sobrevivir. Tú no cambias para quedar bien, sino tú haces eso, ¿no? Y esos cambios para sobrevivir es que se dan en situaciones de crisis. Que hicieron los españoles también, o que hicieron los incas, perdón, también. Si ellos no se volvían católicos, ¿qué pasaba? Muerte. Entonces, ellos tuvieron que cambiar para eso, pues, ¿no? Eso es un desafío. Peter Sorokin es diferente. ¿Qué dice él? Que son resultado de la interacción entre las fuerzas culturales opuestas, la tradición y la innovación. Los cambios pueden ser graduales o radicales dependiendo de la intensidad de estas fuerzas opuestas. O sea, ¿por qué cambias? Porque acá hay un enfrentamiento entre seguir con lo mismo o innovarse. ¿Ya? Eso es lo que va a generar cambios culturales. Esa es la definición de Peter Sorokin. Everett Roberts habla de la innovación ya. Identificó a la innovación como el motor principal de los cambios culturales y los cambios ocurren cuando una innovación es adoptada por un número significativo de personas de una sociedad y se convierte en una norma cultural, ¿no? En otros términos, los cambios culturales, como dice Everett Roberts, no lo va a hacer una persona, sino lo tiene que hacer un grupo significativo de personas. ¿Ve? Entonces, si un grupo de significativo de personas cambia ciertos aspectos culturales, entonces los demás van a tener que adaptarse a esos cambios. Eso es lo que dice Everett Roberts. Michel Foucault dice que abordó los cambios culturales desde una perspectiva de dispositivos de poder. Son el resultado de la lucha constante entre diferentes dispositivos de poder que buscan imponer la visión del mundo sobre los demás. Y eso ya tiene que ver con la actualidad, ¿no? ¿Por qué los jóvenes de ahora, en este caso, los de la edad más o menos de ustedes, tienen ciertos comportamientos que no tienen nada que ver con lo que es la sociedad peruana? ¿Por qué? Porque son fáciles de influenciar, puede ser, pero sobre todo porque los dispositivos de poder, y en este caso, los medios de comunicación que lo encontramos en nuestro celular, pues nos terminan influenciando con lo que vemos. Por ejemplo, la forma de vestirnos, la forma de hacernos nuestro cortado de nuestro cabello, la forma de hasta cómo hablamos. Mira, te cuento un caso real. Un día estaba haciendo mi cola en el banco en pandemia y pues de pronto dos chicos tras mío estaban haciendo su colita también, ¿ya? Hasta ahí no había ningún problema. Hasta ahí no había ningún problema. Cada uno estaba esperando nada más su turno para entrar al banco. De pronto uno de ellos le dice al otro, oye, mano, ese buey no me contesta, le dice así. Entonces, yo escucho esos términos y dije, oye, ¿estoy en Perú, estoy en Huánuco o estoy en México? Porque ¿de quién es muy común estos términos? ¿De los peruanos? ¿De la sociedad peruana o de la sociedad mexicana? ¿De quién son estos términos? De México, ¿cierto? Pero ¿por qué estos chicos lo hablaban? Yo te aseguro que estos chicos ni la Avenida México habrán pisado, pero hablaban como mexicanos. ¿Por qué? Porque estos términos de repente lo han escuchado, pues, entre sus amigos. Y ahí vienen los dispositivos de poder, ¿no? ¿Ve? Los medios de comunicación, la influencia social, básicamente. Entonces, cambiamos a veces por eso, ¿no? ¿Ve? A veces cambiamos. Y eso pasa porque somos, pues,
personas que tienen una débil identidad, ¿no? Una débil identidad, ¿eh? Entonces hay un tema que se tiene que fortalecer más, que tu identidad no cambie, pues, ¿no? A mí cuando me preguntan de dónde eres, yo les digo que soy de Huánuco con mucho orgullo, y me dicen, pero no parece. No parece, sí parezco, le digo así, en mi forma de hablar. No, el huanuqueño habla diferente. No le digo así, yo me considero que estoy hablando como el dejo de la sociedad guanuqueña, ¿no? Que sí, no me gusta hablar algunos términos porque me da cierta pena porque maltratan al castellano, eso sí. Por ejemplo, no me gusta decir, ¿no? El buistia, ¿no? O, o el otro cuando se asombra, ¿no? El guanuqueño dice, va, dice así, va, dice, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, a mí no me llama la atención mucho, pero sí, ¿no? Como dice por ahí uno de sus comidas, el guanuqueño habla cantando, ¿no? Y cierto, tenemos esa peculiaridad. Pero hay otros ya que son muy exagerados, ¿no? Hay otros que ya, por ejemplo, cuando quieren que se le compre algo, ¿qué dicen? Cómpramelo, dice, ¿no? O el otro dice, no, pásamelo. Entonces, ahí ya es más peculiar, ¿no? Pero es parte de cada uno, ¿no? Cómo quiere tener su identidad. Entonces, lo que dice Michel Foucault es cierto, ¿no? A veces los dispositivos de poder quieren imponer su visión en el mundo. Bien, ¿qué tipos de cambios existen? 4 cambios. Tenemos la enculturación, la transculturación y la deculturación. La enculturación también se le conoce como educación o instrucción. Y este es un proceso que se va a dar a lo largo de toda la vida del sujeto, a través del cual internaliza y aprende el mundo social desde su nacimiento. Que en otros términos es lo que nosotros aprendemos porque nos transmiten nuestros padres, nuestros abuelos, ¿no? Por ejemplo, aquella persona guanuqueña, que baila guayno, gracias a quién lo ha aprendido, gracias a quién lo ha hecho, gracias a los padres, a los abuelos, ¿no? Y lo digo a título personal, ¿no? Me acuerdo que cada vez que había una reunión social en casa, mi abuela, mi madre, pues me sacaban de muy niño, a 5, 6 años, a bailar mi guainito, ¿no? Y ellos me enseñaban, ¿no? Cómo se tenía que zapatear, qué se tenía que hacer, en qué momentos está el zapateo, en qué momentos no. Y hoy, pues, somos de los que practicamos el guayno en cuanto oportunidad se presente, ¿no? Y yo lo mismo estoy tratando de influenciar a mi hijo. Tengo un hijo pequeño de 5 años para 6 y es lo que yo quiero, pues, inculcarle, ¿no? El practicar una música, pues, peruana, andina. No digo que es guanuqueño nomás, porque el guayno es andino en general, de todas las zonas andinas, pero quisiera, pues, que él también lo aprenda, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es lo que hoy la juventud un poco que no quiere, ¿no? Yo he visto en algunos lugares, en algunas reuniones, el papá a veces lleva a sus hijos adolescentes eh, y tocan su guainito que el papá quiere bailar con su hijo o con su hija, perdón, y la hija un poco que se avergüenza, ¿no? Pero te apuesto que si sonaría reggaetón, hasta el piso, a trapear el piso, lo harían, ¿sí o no? Entonces, ahí hay un tema de cómo uno interpreta su identidad, pero la enculturación es eso, ¿no? La culturación, de otra manera llamada imposición, es el proceso por el cual el contacto entre grupos culturales se va a dar, diferente es eso sí, que lleva a adquisición de nuevos patrones culturales por parte de uno de los dos grupos, con la adopción de parte de toda la cultura de otro grupo, ¿no? Entonces, esto de la culturación, ¿en qué época queda claro y definido? La culturación en la época, lo hemos visto, en la época colonial, ¿no? En la época colonial, ¿sí? A ver, tengo acá un comentario, a ver, ¿de quién es? A ver, vamos a ver. Es que cuando abro el chat sale esta pantalla ploma. Ya, a ver, acá tengo un comentario de quién, a ver. Marjorie, creo. Y la bandita viene a ser parte del huayno. Huayno se puede tocar con cualquiera, con orquesta, con banda, con grupo. Ya, el tema es, obviamente, que con banda es un poco más efusivo la música. Ya, un poco más efusivo. Como dicen, ¿no? Fiesta con banda no hay pierde. O sea, gozas porque gozas, pues, ¿no? Que es muy diferente con orquesta, ¿no? Que utiliza menos instrumentos. Obviamente que la banda va a ser una bulla, pues, fuerte, ¿no? Y eso es lo que a la gente o a la mayoría de personas gustan, pues. Pero sí, ¿no?
Tú puedes bailar tu guayno con banda, con orquesta, con grupo, con CD, en radio, no sé. Pero siempre teniendo en consideración que es parte de nuestra identidad. La transculturación, en una sola palabra, que va a ser el intercambio, es un proceso mediante el cual ocurre una transmisión de hábitos o costumbres de una cultura a otra. En este proceso existe un contacto entre personas de diferentes culturas, el cual ambas personas empiezan a compartir. Esto es bueno y malo, por ejemplo, la transculturación. Bueno, porque a la hora de intercambiar, pues vas a aprender de la otra cultura. Malo, porque a la hora de cambiar, tú puedes cuestionar, ¿no? Y ahí puede darse un proceso cultural que se llama también el etnocentrismo. ¿Qué significa esto? Que tu cultura piensas que es superior a las demás. Y ninguna cultura es mejor o peor que otra. Obviamente. Toda cultura tiene sus propios matices, ¿no? Sus propias cosas positivas, como también ciertas negativas, pero que eso no podríamos nosotros cuestionarlo, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque viene desde mucho tiempo atrás. Entonces, un ejemplo de transculturación es cuando se unen, por ejemplo, las familias, ¿no? Ponle que hay una persona de la zona andina que se casa con una persona amazónica. Entonces, ¿qué va a haber ahí? Un proceso de transculturación en cuanto a la gastronomía, a las costumbres, a las vivencias, a las festividades, hasta los términos, pues, ¿no? Hasta los términos. ¿Ve? Por ejemplo, en el tema de la comida, una señorita un día me contaba, profe, yo soy hija de un papá andino y de mi mamá amazónica, mi papá de Huánuco y mi mamá de Pucallpa. Que aunque no lo crean, estas uniones se han dado muy comúnmente en el siglo pasado, en el siglo XX sobre todo. Se han unido huanuqueños y pucalpinos o viceversa, ¿no? Pucalpinos con huanuqueños, ¿ya? Entonces, ella me cuenta, me dice, profe, al inicio, yo cuando ya empecé a tener uso de razón, mi papá y mi mamá discutían hasta por la comida. ¿Por qué le digo? Porque mi papá está acostumbrado pues a tomar sopa en el segundo y mi mamá no tanto. Entonces, mi mamá también ya empezó a acostumbrarse a tomar sopa. ¿Dónde estaba el problema? Me dice. Que el papá decía, sopa sin papa no es sopa. Los que somos de esta zona andina estamos acostumbrados a comer así, pues, ¿no? Su sopita con su papita sancochada, ¿cierto? Pero el de la selva, ¿cómo toma la sopa? ¿Toma la sopa con papa o con plátano? Con plátano, ¿no? O en todo caso yuca, ¿ya? Y el plátano es el plátano que nosotros estamos acostumbrados a ver que es el plátano amarillo, maduro, dulce. No, no. El plátano verde, ¿ya? Le llaman el inguiri, ¿cierto? Con el inguiri, ¿no? ¿Eh? Entonces, al inicio dice, la mamá a veces no quería pues preparar la papa, preparaba el plátano y el papá dice, renegaba, ¿no? ¿Sí? Renegaba. De pronto, ya la mamá tuvo que entender que también pues por querer ella imponer, no iba a perjudicar a otra persona, a la otra parte, pues. Entonces, con el tiempo, la mamá, ¿qué cosa ha hecho? Preparaba la sopa, ¿no? Que era parte del almuerzo, con una porción de papa y una porción de plátano, pues, ¿no? A papa lo comía el papá y pues el plátano lo comía la mamá. Y tú le digo, yo los dos profes me decían, ¿no? O sea, ella era la más ganadora, pues, ¿no? Ella era la más ganadora. Entonces, en ella se estaba fusionando las dos culturas, pues, ¿no? La cultura andina con la cultura amazónica, ¿ve? Entonces, esa es una transculturación, por ejemplo. Y la deculturación, que es parte de la pérdida cultural, es un proceso por lo que una cultura es dejada de lado por la adopción de una distinta cultura, de una cultura foránea, ¿no? Lo que les daba el ejemplo, ¿no? Tener comportamientos, actitudes, formas de expresión que no son parte de nosotros, pues, ¿no? Que no son parte de nosotros. Entonces, alguien me dirá, profe, lo que usted está dando a entender es que tenemos que ser peruanos, pues, al 200%, ¿ya? Eh, Más que tú seas peruano, es que no pierdas tu identidad, sobre todo. ¿Sí? Donde vayas, siéntete orgulloso de este hermoso y lindo país. Para que me entiendas, un proceso de culturación. Cuando, por ejemplo, los peruanos se van al extranjero, ¿ya? Peruano se va a Argentina y a la semana o al mes se comunica con la familia y ¿cómo ya está hablando? ¿Cómo está hablando? Como argentino, ¿no? Ya está ya con el famoso dejo. Y sobre eso les hago la pregunta. ¿Y el dejo se te pega, sí o no? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí? Y si te digo que no, ¿me crees? Y te voy a dar un ejemplo, ¿ah? ¿Quieres tener un ejemplo o no? Te doy el ejemplo del jugador de fútbol argentino Lionel Messi.
Lionel Messi, a los 12 años de su vida, ¿sí? A los 12 años de su vida, va a España. A España, se va a vivir a España. Para jugar por el Barcelona. ¿Hasta qué edad vivió en Barcelona? Hasta antes de que se vaya a París, a Francia. Hasta los 32 años. 20 años de su vida, 20 años de su vida, ha convivido, ha vivido, ha tenido la relación con la cultura española. Las veces que tú lo has escuchado hablar a Messi, ¿habla como español? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No, no. Él sigue siendo argentino. Él sigue siendo argentino. ¿No? Él habla como argentino. No como el argentino, el dejo argentino bien marcado, pero sí, sí está marcado, o sea, sí se nota que es argentino, ¿eh? ¿Y sabes por qué o no? Ahora te explico el por qué. Él relata y dice que por qué él no se le ha pegado. Porque él dice, nunca deje de ser argentino por más que está en otro territorio. ¿Qué dice él? Que cada vez que él terminaba de entrenar, estaba en la Masía, Masía se llama el centro de entrenamiento del Barcelona, y donde compartía con puros españoles, ¿ya? Él cada vez que volvía a su casa, lo primero que hacía era prender la tele y ver puro programa argentino. Cuando ya empezó a crecer, ¿no? Y empezó a ser un poco más adulto, empezó a tener prácticas argentinas, como por ejemplo, en las tardes los argentinos, ¿cuál es común cuando, por ejemplo, van a conversar una persona con otra? Tomar el famoso mate, ¿ya? Tomar su matecito, ¿ya? Los días que él no jugaba, los días que él no jugaba, que por ejemplo tenían días libres, ahí viene lo que están escribiendo algunos de ustedes, comer su asadito, ¿ve? Entonces, él, por más que ha estado en otro país, no ha dejado de practicar costumbres argentinas. Es casi lo mismo con los venezolanos acá, ¿ve? Los venezolanos en Perú, ¿ya? Los buenos venezolanos, me voy a referir, ellos no pierden oportunidad de seguir practicando sus costumbres venezolanas, ¿ve? Tú te vas a la casa de un venezolano y ellos, pues, sus comidas más comunes es su arepa, ¿ve? Su arepa. ¿Ya? Entras a la casa de un venezolano y están con su música venezolana, ¿ve? Entonces, eso es tener identidad. En cambio, el peruano, que de cierta manera, no todos obviamente, pero que de cierta manera es un acomplejado porque tiene ciertos complejos. Allá, voy a tal lugar que es diferente al mío. Si no hablo como el de ese, se genera un prejuicio de que lo pueden discriminar. De que lo pueden discriminar. Y ahí viene la deculturación. Pierde su cultura. Pero cuando va a México a la semana, ¿cómo está hablando? Le llama a su mamata, órale, mano, habla, güey, dame enchiladas, tacos, ¿sí? ¿Te das cuenta o no te das cuenta? Y cuando el peruano copia, es exagerado, pues. Entonces ahí tú te das cuenta que es peruano. Al toque te das cuenta que es peruano. ¿Por qué? Porque es un exagerado. Que los países tienen sus propios matices, nadie lo discute. Pero así como el peruano lo copia, no, pues, no, eso sí hay que decirlo claramente. ¿Cómo han sido los cambios culturales en el Perú? En las últimas décadas, el Perú ha experimentado una serie de cambios en relación a la diversidad, identidad y educación. Uno de los principales cambios es el reconocimiento oficial de la diversidad étnica y cultural que se reconoce en la Constitución del 93 y que establece el derecho a la identidad. Esto lo hemos mencionado hace un momento, ¿no? En el artículo 2, ¿qué numeral? ¿Qué numeral habla sobre la identidad cultural, chicos? A ver, ¿qué numeral? Acuérdense. Muy bien, 19. Otro de los cambios es que se ha fortalecido las organizaciones y movimientos sociales de los pueblos indígenas, que han luchado por el reconocimiento de sus derechos y la valoración de sus culturas. Sí, esto es muy cierto. Hasta hace un tiempo atrás, hablar de los grupos étnicos, pues era hablar de poblaciones inexistentes en nuestro país. Ahora no, ¿no? Ahora ya está reconocido en la Constitución también. El artículo 89, por ejemplo, habla de esto, ¿no? Que las comunidades nativas y campesinas tienen autonomía económica, política y administrativa y sobre todo territorial. ¿Ah? Entonces ya les está reconociendo como organización a los grupos étnicos. A pesar de estos avances, de estos cambios, todavía sigue habiendo discriminación y exclusión
a los pueblos indígenas y a otros grupos étnicos, sigue siendo una realidad. Y eso me trae a cotación algo que ha ocurrido, ¿no? Por ejemplo, el ministro de Educación ha hablado un día de que, por ejemplo, en algunas comunidades dice, es normal que los adolescentes ya tengan pareja, es parte de su cultura, dice. ¿Cómo puede expresarse un ministro de esa manera? Una vergüenza, una vergüenza. ¿Ya? Es normal, dice, que las adolescentes tengan pareja ya. O sea, ¿a dónde estamos llegando? Estamos la promiscuidad, estamos normalizando de que se tenga familia a temprana edad y que no se puede alcanzar los objetivos. Entonces no se puede expresar de esa manera. Y esto, en cierto modo, ¿qué cosa es discriminación? Allá, como ellos son parte de su costumbre, es parte de su historia, esto, hay que no integrarlos a la sociedad que el cual nosotros vivimos. Y eso no está bien. ¿Cómo vamos a empezar a tener mejores aspectos en el tema cultural? Con la promoción de la interculturalidad y la valoración de la diversidad, que siguen siendo desafíos importantes para nuestro país y que requieren de un esfuerzo continuo por parte de todos. Claro, el tema de la discriminación y combatirlo con la promoción de la interculturalidad no lo va a hacer solamente pues, la población afectada o alguna que otra autoridad, eso lo van a tener que hacer todos, ¿no? Todos en general. Por eso es que cuando se habla de Estado, yo les decía, no se habla solamente de autoridades e instituciones, se habla de la población en general. Todos somos Estado y todos deberíamos contribuir al desarrollo del país. Es importante destacar que los avances en el reconocimiento y la valoración de la diversidad se han dado en el marco de un contexto global de creciente interconexión e intercambio cultural, ¿cierto? Hoy no podemos ser ajenos a lo que pasa en el mundo. Decir que vamos a ser un país que va a proteger su cultura y que por ende no nos vamos a integrar al mundo sería un grave error de nuestra parte. Hoy todos estamos conectados, ahí está el internet, ahí está los medios de comunicación, ¿ve? Entonces, pero hay que protegerlos, sí, hay que protegerlos. ¿Correcto? Entonces, con esto estaríamos terminando, o antes de. En el Perú se ha traducido un mayor intercambio entre las diferentes regiones y grupos étnicos y una mayor visibilidad de las culturas indígenas en los medios de comunicación y en la sociedad, cierto. Hoy los medios de comunicación hacen reportajes de los diferentes pues, grupos culturales, ¿no? Se van ahí a donde está, como dice, in situ, y empiezan pues a recabar información y a mostrarles al mundo qué tenemos, qué tenemos. ¿Eh? Y eso despierta interés por conocer estos grupos culturales, por conocer estos grupos culturales. Sin embargo, estos cambios también han generado tensiones y conflictos en algunos casos, especialmente en relación a la preservación y protección de las culturas y las identidades frente a los procesos de globalización y homogenización cultural. También. O sea, ¿qué pasa cuando el mundo se globaliza? Quiere que todos nos comportemos igual. Quiere que todos hablemos el mismo idioma. Y eso no está bien, pues. Eso no está bien. Por eso es que se critica al inglés como curso impositivo en los centros educativos en el Perú. Yo les hago una pregunta a ustedes, a ver, para que puedan entender lo que estamos manifestando. ¿Desde qué edad les enseñan o les han enseñado inglés en sus colegios? ¿Desde qué grado? ¿Desde qué grado les han enseñado inglés? Primer grado. ¿De qué? ¿Primaria o secundaria? Primaria. Cuarto en primaria. Primer secundaria. Pongamos en promedio secundaria. ¿Cuántos meses tiene el año escolar de marzo a diciembre? Estás hablando más o menos 9 meses. 9 meses, ¿ah? Desde el primero de secundaria. Al menos llevas 1 o 2 veces a la semana, ¿cierto? Ya. Y cada curso, cada clase de inglés es más o menos de 2 horas. Estás hablando que a la semana tienes 4 horas. 4 horas de clase. Al mes estás hablando de 16 horas por semana. 16 horas por mes, perdón. Al año estás hablando de 144 horas. 5 años que dura secundaria, 720 horas que te han enseñado inglés. Inglés. La pregunta del millón. ¿Terminaste hablando inglés? ¿Terminaste hablando inglés? Y la respuesta es que no. La respuesta es que no. Entonces, ¿para qué invertimos en este curso si no tenemos resultados? ¿Qué dicen algunos profesores de inglés? ¿Me quieres dejar sin trabajo? Me dicen a mí. No, 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 no.
No, yo no es que quiero dejar sin trabajo a nadie, todos tenemos derecho a trabajar. Lo que yo planteo es que la forma como se enseña para mí es mala. ¿Cómo? No se puede enseñar inglés con diapositivas, en pizarra. El inglés para mí lo tienen que enseñar dos profesores, uno que haga de emisor y otro de receptor. Le estoy dando mi opinión personal, ¿ya? Le estoy dando mi opinión personal. Entonces, cosa que el estudiante escucha cómo se pronuncia sobre una conversación. ¿Qué es lo que uno quiere cuando va a estudiar idiomas? ¿Cómo se escribe? ¿Qué significa? O sobre todo, ¿cómo se pronuncia? ¿Qué es lo que nosotros queremos cuando aprendemos idiomas? El cómo se pronuncia. Porque el cómo se escribe y el qué significa, yo lo puedo tener en internet. Agarro mi diccionario y punto. Yo lo que quiero saber es cómo se pronuncia. Y el cómo se pronuncia, ahí está la debilidad. Ahí está nuestra debilidad. ¿Eh? Entonces, ¿por qué hablo del inglés? Porque justamente con el inglés se quiere homogeneizar el mundo. El inglés es el idioma del mundo y eso nadie lo discute. Pero tampoco podemos imponer este idioma extranjero para nosotros sobre los idiomas originarios que tenemos, pues. Por eso es que la gente deja de hablar su idioma originario. ¿Eh? Deja de hablar su idioma originario. Deja de hablar su quechua, su aymara, su shipibo, su ashaninka, su yanesha, su cacataibo, su huitoto, su wampis y todo lo que existe. ¿Ve? Entonces, ahí es donde se tiene que corregir, se tiene que hacer ciertos cambios. ¿Ve? No hay que ser impositivos porque vamos a perder. Para ir hablando ya de los procesos de mestizaje. El proceso de mestizaje es un fenómeno sociocultural que se ha producido en muchas partes del mundo, ¿sí? Pero que sobre todo han mezclado y han creado nuevas formas de identidad. ¿En qué parte sobre todo ha habido un proceso de mestizaje más visible? Y lo hemos tenido en América Latina, ¿no? Donde el mestizaje ha sido la principal fuerza que ha dado forma a la cultura y a la identidad de la región. Y eso es cierto, por más que podamos criticar a los españoles, muchas de nuestras expresiones culturales es por la influencia de ellos. Es por la influencia de ellos. Eso no lo podemos negar. Que la forma como lo hicieron, eso sí es criticado. Fue de manera impositiva. Entonces, tres definiciones de cómo se dio el mestizaje en el Perú. Tenemos la de Guillermo Bonfil, la de Luis Millones y la de José Matos Mar. Guillermo Bonfil dice que el mestizaje es el resultado de la mezcla de dos o más culturas que se han dado cita en un mismo espacio y que es el proceso de convivencia donde se fusionan y generan una nueva forma cultural. Es lo que comúnmente conocemos, ¿no? Que el mestizaje es la fusión de dos o más culturas. Ahora, en el Perú, en la época colonial, ¿qué funcionaron? ¿Qué culturas se fusionaron? ¿Qué culturas se fusionaron en el Perú? ¿Ah? La colonial y la española y la indígena, ¿no? Esas dos se fusionaron en nuestro país. Luis Millones, que es uno de los críticos de la presencia española, que dice que el mestizaje en el Perú es el resultante de un proceso histórico que implicó violencia y sometimiento de los pueblos originarios, así como la imposición de la cultura y la religión de los conquistadores españoles. Claro, el Perú se vuelve un país mestizo, ¿ya? Básicamente, ¿por qué? Por la influencia hispánica, ¿no? Pero esta influencia hispánica, como ya lo hemos dicho, ha sido impositiva, ¿sí? Impositiva. Y José Matos Mar, político peruano, dice que el mestizaje no es simplemente una mezcla biológica de diferentes grupos étnicos, sino es un proceso social, cultural y político que involucra la construcción de nuevas identidades y la redefinición de las relaciones sociales y de poder. Claro, claro, no solo es hablar de mezcla de personas, sino también ha habido un cambio social, cultural y político, ¿no? Lo que ya hemos hablado, ¿ve? Por ejemplo, en el tema social, la parte religiosa, en el tema cultural, el tema de las costumbres, tradiciones, y en el tema político, la estructura política, pues. Entonces, tres autores peruanos que nos dan diferentes opiniones sobre el proceso de mestizaje que se ha dado en nuestro país. Ahora, en el Perú, ¿cómo se ha dado el proceso de mestizaje? Esto ha sido un aspecto fundamental de la diversidad cultural y la identidad peruana, y se refiere a la mezcla de culturas indígenas americanas con la cultura española, que se dio principalmente en la colonia y que ha dado a una de las principales fuentes de la diversidad étnica y cultural, ¿cierto? ¿Qué culturas, aparte de la indígena y española, también son parte de este mestizaje? ¿Qué culturas? Tenemos, por ejemplo, la africana. No, estos son resultantes, Matías. Ya, mulatos ambos son resultantes.
Estoy hablando primero de las culturas, ¿ya? La cultura africana también en la época colonial tuvo presencia en nuestro país fuerte, ¿sí? De la misma manera, en el siglo XX, la asiática y la anglosajona, ¿no? ¿A quién se les llama anglosajones? ¿A quién se les llama anglosajones? Claro, a los descendientes de alemanes, ¿a quién más? Alemanes, daneses, ingleses no, ingleses no. Alemanes, daneses, húngaros y austríacos, ¿ya? A estos cuatro se les llama anglosajones, ¿ya? Ahora, el mestizaje ha sido un proceso complejo y diverso que ha dado lugar a la gran diversidad de identidades y formas de expresión. Y en algunos casos, la mezcla de culturas ha dado a nuevas formas de arte, música, literatura y otras manifestaciones, ¿no? Que son parte de nuestra propia riqueza cultural. Entonces, el mestizaje también ha sido un proceso marcado por la desigualdad y la exclusión. Durante la colonia, los mestizos fueron considerados una clase inferior en relación a los blancos y a los criollos. Entonces, acá tenemos que saber diferenciar a quién se le llama mestizo, a quién se le llama criollo. A ver, pregunto, ¿quién es mestizo y quién es criollo? A ver, chicos, ¿a quién se le llama mestizo, a quién se le llama criollo? ¿Nadie? Mestizo se le llama al hijo de padre español y de madre indígena, él es mestizo. Criollo, al hijo de padres españoles nacidos en América. Al hijo de padres españoles nacidos en América. ¿Ya? Entonces, eso es muy bien a los que han estado respondiendo. En la actualidad, la valoración de la diversidad cultural y la promoción de la interculturalidad son fundamentales para superar desigualdades y exclusiones generadas por el mestizaje y otros procesos de cultura, ¿no? Eh, Cierto, ¿no? El mestizaje, pues marcó el Perú, fragmentó el Perú, ¿no? ¿Por qué? Porque en la época colonial, cuando ya se da este proceso, el Perú se había dividido en dos, en el Perú del campo y en el Perú de la ciudad, ¿no? El Perú del campo con la influencia andina, incaica, y el Perú de la ciudad con la influencia hispánica, ¿ve? Entonces, los españoles pues generaron ciertas desigualdades, ¿no? La educación intercultural es una herramienta importante para promover la valoración de la diversidad y la construcción de identidad. Y el proceso no solo pues ha involucrado la mezcla de culturas indígenas, ¿no? Sino también a partir del siglo XIX llegaron los chinos, los africanos y los anglosajones, que es lo que tenemos en el cuadro, ¿no? En el cuadro que está en la diapositiva, vemos claramente que el Perú es el resultado de la influencia de 8 grupos culturales. O sea, por nuestra sangre corre la influencia de 8 grupos: los incaicos, los españoles, los africanos, los italianos, los anglosajones, los japoneses, los chinos y los amazónicos, pues, ¿no? Producto de todo esto, tenemos a lo que hoy se le conoce como la sociedad peruana. Y miren, ¿ah? Entonces, miren lo grande que es nuestro país a nivel de influencia cultural. Por eso es que en algunos casos somos la envidia de algunos países. El mestizaje no ha sido homogéneo, obviamente, no ha sido igual en la costa, en los Andes y en la selva, ¿no? En la costa fue más intenso y se dio de manera más temprana, con la llegada de los españoles a los puertos, sobre todo, y pues en los Andes y en la selva ha sido un poco más lento, ¿no? En los Andes, sobre todo, eh, por ahí ha habido cierta resistencia, pero en la selva sí, más, ¿no? ¿Por qué los españoles no llegaron a la selva, básicamente? Porque ellos creían que la selva peruana era igual a la selva africana, que ellos ya habían conocido antes de llegar a Perú, ¿no? Y se imaginaban, pues, que en la selva peruana había leones, tigres, elefantes, hipopótamos, y todo lo que hay, pues, en la selva africana, ¿no? Por eso es que no llegaron fácilmente a la zona selvática, tenían miedo. La promoción de la diversidad y la valoración son importantes para construir identidad nacional inclusiva y respetuosa de la pluralidad cultural del país, lo que hablábamos. Nosotros somos un país que al tener varias culturas, es un país no cultural. También es importante promover el reconocimiento y la valoración de diversas identidades y culturas que coexisten en nuestro país en un marco de respeto y diálogo intercultural. Entonces, hasta acá estaríamos avanzando, chicos, la clase del día de hoy. No sé si hubiera alguna pregunta para ir terminando ya. ¿Ha quedado claro? ¿Sí? ¿Ha quedado claro, chicos?
Perfecto. Entonces, de mi parte, comenzamos con lo que va a ser el segundo examen y esperemos pues que sea lo mejor. Que tengan un buen día. Hasta la próxima. Cuídense.